Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Ayer tuvimos la oportunidad de ver en un barrio residencial en Aruba cómo aún habitan perritos sueltos en las calles. Estos son completamente indefensos y se relacionan con otros animales que también transitan por allí. Pero la pregunta es, ¿en qué va la ley de perros? En Aruba, al parecer, la llamada ley de perros no se está implementando en su totalidad. Esta que indicaba que a partir del 1 de enero del 2015 iban a empezar a desplegar controles en las calles para recoger los perritos que se encontraban en las calles. Pues bien, ayer nos encontramos con este caso que deja al descubierto que aún hay estos amigos del hombre en las vías públicas. En este caso específico se ve un hombre de edad paseando con sus dos perritos sujetados. Los otros que están fuera de sus patios o que no tienen dueño sienten la presencia de otros perros. Sin medir, empiezan a ladrar intimidando a quien camina. Pero resulta ser que este hombre es un conocido por estos perritos callejeros y también se ve que estos mismos interactúan con sus propios perritos como si de amigos se tratase. De igual forma, se puede observar como mientras el hombre sigue paseando, intentan pasar autos que se ven obligados a detenerse para esquivar a estos perros. Esto al parecer ha sido una problemática para algunos conductores que se encuentran con perritos en la calle y algunos de estos han sido atropellados. El llamado de atención no solo es para quienes hacen parte de la ley de perros en Aruba, sino para todos los amos de estos lindos animalitos que no los dejen en las calles expuestos, tal vez a una caricia por un ciudadano, pero también a que conductores imprudentes los puedan atropellar. Y hablando de estos seres vivos maravillosos, los animalitos, desde hace 7 años la clínica Oasis ofrece atención veterinaria a las mascotas de los habitantes de Villa Salvador, una de las mayores barriadas pobres de Lima, capital peruana. Viven en hogares muy pobres, pero estas mascotas son ricas en amor. Sus dueños proceden de una de las mayores barriadas pobres de la capital peruana, Villa Salvador. Muchos de sus habitantes no pueden permitirse llevar a sus amigos peludos a un veterinario, pero en la clínica Oasis son atendidos por muy poco dinero. Lo traigo acá porque es un poco cómodo, que puede ayudar a la gente que vivimos acá. Los precios son cómodos, son ayudas que siempre necesitan ellos para curarlos. Porque esta veterinaria es del pueblo, para el pueblo. Económicamente nos ayudan bastante y quieren mucho a los animales. El dueño de Oasis, Francisco Bryce, solía trabajar para una clientela más adinerada, pero se trasladó a Villa Salvador hace 7 años al ver la gran cantidad de animales abandonados y enfermos en esa parte de la ciudad. Aquí, los clientes pagan lo que pueden permitirse, hasta 20 soles, que equivalen a casi $6, casi un tercio de lo que cobra un veterinario en Lima. Gracias a donaciones y a un equipo de voluntarios que aceptan bajos salarios, Bryce espera que más residentes vacunen y esterilicen a sus mascotas. El 60-70% son problemas infecciosos por falta de prevención, o sea, no poner las vacunas a tiempo, o animales que las personas se encuentran en la calle y los recogen enfermos, ¿no? Y por el tema económico que algunos ya se creó esa idea de que es carísimo vacunarlos, entonces simplemente no los llevan al veterinario. Y es que en una ciudad con más de 1 millón de animales abandonados, el veterinario de los pobres de Lima hace posible que aquellos que menos tienen puedan cuidar de sus amigos de 4 patas. Un tucán está siendo curado en Costa Rica después de que un grupo de desalmados jóvenes le rompieran su pico, al parecer con un palo. Los especialistas están buscando una prótesis que le dé una mejor calidad de vida al animal, pero gracias a una campaña virtual se ha recaudado más de $6.000 que permitirán conseguir esta prótesis al tucán que perdió gran parte de su pico. El día de hoy nos ingresó este tucán al rescate animal suave. Viene con una fractura del pico bastante considerable. Fue traído por el MINADE de Grecia, se le hicieron los exámenes correspondientes para descartar que tenga otras fracturas. Bueno, en cuanto a los exámenes físicos que se le practicaron a él, son lo que es la pluma, las extremidades, alas, de todo eso viene bien. Después se le hicieron exámenes de lo que es sangre, eso también viene bien. Aquí lo que queda es esperar un tiempo para ver qué realmente toca hacer con él más adelante.
Aparentemente él fue golpeado por algunos muchachos que le dieron con un palo hasta quebrarle por completo lo que es el pico. Vamos a hacer todo lo posible por sacarlo adelante. Es difícil, sí, el caso de él, pero estamos estudiando la posibilidad de más adelante tal vez ponerle lo que es una prótesis. Nosotros deberíamos de velar por salvar a todos nuestros animales y que nuestras futuras generaciones puedan disfrutar del medio ambiente. Así que yo los invito a donar y yo les prometo que la totalidad de los fondos van a ir destinados a la vida silvestre en Costa Rica. Si quiere donar, solo tiene que ingresar a www.indiegogo.com, buscar la causa y seguir los pasos indicados. Según Gisela Arroyo, administradora de Rescate Animal SOAVE, el tucán se encuentra en condición estable. Las cámaras de seguridad del distrito surcoreano de Yongsan registraron el momento en el que una pareja cayó a un hueco de 3 metros luego de que una parte de la vereda sobre la que caminaban se rompiera por completo. Ambos resultaron con diversas lesiones en brazos y piernas y fueron atendidos tras 20 minutos del incidente. Estas imágenes, que fueron captadas por cámaras del lugar, muestran cómo la pareja cae en un hueco luego de que este andén se rompiera, según lo informaron los medios locales. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con unas, se podrían catalogar como tiernas o irresponsables imágenes de, según su criterio, de lo que una mujer hace con su propio bebito. Al parecer, la madre, por jugar con algunos programas de su teléfono, decide maquillar a su pequeño. Utilizando una aplicación en el móvil para ver cómo queda el maquillaje, eso fue lo que hizo esta madre con su bebé. Su hijo de 7 semanas aparece cubierto de maquillaje virtual y pelucas, dándole una apariencia inquietante pero divertida. Nunca intenten hacer esto con maquillaje de verdad, ya que causaría problemas a la sensibilidad de la piel de los bebés. Pero poner maquillaje en las fotos gracias a una aplicación parece realmente entretenido para esta madre, aunque también ha generado comentarios de irresponsabilidad, ya que está denigrando la imagen del pequeño. Muchos lo llaman vagancia genuina, otros aluden que esto no debe hacerse ni en broma. Juzguen ustedes. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian flag.